así como un MUGA, donde se obtuvo una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo de 60.4%. El aspirado y la biopsia de médula ósea se encontró sin infiltración. El inmunofenotipo fue negativo para enfermedad mínima residual, esto fue por citometría de flujo, y el FISH se encontró con un BCR-ABL del 0%. La punción lumbar se encontró sin evidencia de infiltración y la antigenemia para citomegalovirus y perfil TORCH fue negativa. Con estos datos se le dio un score EBMT de 1. Bueno, la hermana se cosechó y se obtuvieron 5.7 millones de células CD34 positivas. Ella ingresó a la unidad de trasplante el día 30 de enero del 2012, recibió un acondicionamiento con BUSI y se dio profilaxis para la enfermedad injerto contra huésped en base a ciclosporina, micofenolato de mofetilo y metotrexato a dosis bajas. El día 8 de febrero del 2012 se llevó a cabo el trasplante halogénico de células precursoras hematopoyéticas, realizando una infusión de 5.7 millones de células CD34 positivos por kilogramo de peso en un volumen total de 280 mililitros. El efecto adverso que presentó la paciente fue vómito en 3 ocasiones. Bueno, los siguientes son los eventos que se dieron durante la hospitalización en la unidad de trasplante. En el día -6, la paciente refirió cefalea y dolor lumbar. Esto fue posterior a la administración de la dosis de ciclofosfamida. Posteriormente, el día 4, la paciente presentó el NADIR con unos neutrófilos de 100 y una hemoglobina de 9.4. El día +6 se inició el factor estimulante de colonias a 10 microgramos kilogramo al día. El día +9, la paciente presentó una mucositis grado 2-3. El día +13 se obtuvo la recuperación hematológica, siendo el día +17 el día que se realizó el aspirado y biopsia de médula ósea de recuperación y el quimerismo, el cual se obtuvo con un injerto al 100%. El día 22 la paciente presentó picos febriles y con datos clínicos de una infección de vías urinarias. El día 25 se aisló Enterococcus fecales en un urocultivo y se dio manejo con ciprofloxacino. La paciente egresó de la unidad de trasplante el día +27, que fue el 6 de marzo del 2012. En este momento su biometría presentaba leucocitos de 3.1, una hemoglobina de 10.6, un hematocrito de 32.4, plaquetas de 175.000 y unos neutrófilos de 1.700. La primera consulta posterior al trasplante halogénico se dio 2 días después, el día +29. En este momento la paciente lo único que refirió fue presencia de vómito posterior a la ingesta de los medicamentos. También en este momento la paciente contaba con niveles de ciclosporina 3 veces a la semana, los cuales se tuvieron entre 150 y 300 nanogramos por mililitro. La biometría de control en esta ocasión tuvo unos leucocitos de 2, una hemoglobina de 8, un hematocrito de 25.5, un volumen corpuscular de 106.2 y unas plaquetas de 275.000. Las siguientes son las consultas de seguimiento. Voy a decir el día posterior al trasplante, los datos importantes y si hubo algún cambio en su manejo. En el día +35, se realizó un aspirado biopsia de médula ósea que se encontró sin infiltración y se envió un quimerismo, el cual se encontraba con 100% del injerto. En este momento se suspendió la profilaxis antiviral. El día +71, la paciente se encontraba asintomática, sin datos de complicaciones de enfermedad de injerto contra huésped y mantenía el injerto al 100%. En este momento se reinició el imatinib a 200 miligramos vía oral cada 24 horas. El día +75, la paciente se encontraba en buenas condiciones generales. En este momento se suspendió la profilaxis antifúngica y continuaba con manejo con ciclosporina, micofenolato, imatinib y vigilancia de niveles séricos de ciclosporina semanal. El día +100 se realizó un aspirado biopsia de médula ósea, el cual se encontró sin infiltración y el quimerismo que tenía un 100% de injerto. El día +110 se había observado que tenía un volumen corpuscular elevado y que la hemoglobina aún no alcanzaba los niveles normales, por lo cual se dio soporte betamínico a base de fumarato ferroso, ácido fólico, complejo B y continuó con la inmunosupresión. El día 143 se cambió imatinib por dasatinib a 25 miligramos vía oral cada 24 horas y el día +147 se realizó RT-PCR de BCR-ABL, el cual se encontró en 0%, obteniendo una respuesta molecular mayor. El día +156 fue necesario suspender el dasatinib debido a que la paciente presentó una neutropenia de 0.8 y una semana posterior a la recuperación se reinició dando el dasatinib cada 72 horas.
El día 166 la paciente continuaba asintomática, sin datos de enfermedad de injerto contra huésped, continuaba con ciclofosfamida, micofenorato de mofetilo, dasatinib y el suplemento vitamínico. El día más 180 se realizó un aspirado biopsia de médula ósea, el cual permanecía sin infiltración, y un quimerismo que continuaba con 100% del injerto. El día 195 la paciente continuaba asintomática y en este momento se inició el destete de la ciclosporina. En esta gráfica muestro cómo fue la evolución de la serie blanca. En la primera fecha vemos la paciente cuando ingresó al Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente vemos la fecha del trasplante halogénico, la presencia del nadir por la quimioterapia. Luego vemos la recuperación hematológica, el momento en que se hizo aspirado biopsia de recuperación, el momento del egreso, las consultas subsecuentes. Aquí vemos cuando la paciente hizo la neutropenia y fue necesario hacer el cambio, el ajuste del dasatinib. Luego vemos la recuperación y esta fue la última consulta de la paciente. Algo importante es que aquí podemos ver cómo se llevó a cabo la reconstitución inmunológica en esta paciente. En esta vemos lo que es la evolución de la serie roja. Desde un inicio ya tenía 8.1 de hemoglobina, la última fue de 10.6, ella aún está con recuperación de las cifras de hemoglobina, y aquí vemos también su hematocrito. ¿Sí? Y eso es todo del caso clínico. Muchas gracias a la doctora Brenda, excelente presentación, y yo creo que al final de las presentaciones podemos hacer las preguntas para darle prioridad a los ponentes. A continuación vamos a escuchar al doctor Luis Manuel Valero Saldaña. Él es médico internista y hematólogo con posgrado en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el país de España, en Barcelona, y actualmente es responsable de una de las unidades más importantes de nuestro país, la unidad de trasplante de células progenitoras del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos va a hacer una revisión del caso clínico. Gracias, doctor. Buenas noches, agradezco la oportunidad a la AME para poder presentar en cierta forma estos casos que llegan a ser muy interesantes, y también nos dan este momento para poder intercambiar y tener en cierta forma alguna retroalimentación. En sí, la importancia del caso es una paciente con leucemia linfoblástica aguda, Filadelfia positiva. Lamentablemente es aquí, en estos casos, pacientes con leucemia linfoblástica aguda son donde más problema tenemos para lograr unos adecuados resultados, aún así con trasplante. Entonces es donde actualmente se están haciendo muchos trabajos en investigación, en buscar aquellos mejores resultados. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cromosoma Filadelfia, la translocación 922, la tenemos hasta en un 30% de los pacientes adultos con LAL. Y desgraciadamente los resultados con quimioterapia sola habían sido malos. Y es por ello que el trasplante es lo que ha ayudado a mejorar esa supervivencia libre de enfermedad, y actualmente es una indicación para que estos pacientes de alto riesgo puedan ser llevados a trasplante en la primera remisión. Muy bien, el caso clínico, tenemos a una paciente con leucemia aguda linfoblástica de alto riesgo por tener una edad de 35 años, tener un cromosoma Filadelfia y tener una leucocitosis inicial.